Continuamos con el uso de la palabra a Ani González Durán. 10 minutos, Ani, que estaría en representación de los dos. ¿La puede ampliar, por favor? Sí, sonido. Buenos días, desde la Coordinadora Nacional de Pensionados de Colombia y desde las víctimas de los fondos privados de pensión, cordial saludo. Siga, por favor. Nosotros para poder, continuar con la diapositiva, por favor. Nosotros para poder hablar de pensiones quisiera contextualizar y no me voy a demorar. Nosotros hemos hablado de qué es el liberalismo y de qué es el neoliberalismo. Hemos escuchado mucho al presidente Petro hablar. Pues bien, nosotros cuando hablamos del liberalismo es una teoría económica que fue desarrollada por Adam Smith desde la Ilustración hasta finales de la Guerra Fría. Aquí no voy a profundizar mucho, pero aquí hay un documental en YouTube que ustedes pueden conseguir de la banana de la República de las Bananas, que habla sobre la United Fruit Company y desarrolla lo que es el capitalismo. La estrategia de aquí es que el Estado es un mal administrador, que el Estado no sabe administrar. En resumen, aquí lo que se dijo fue dejar hacer, dejar pasar. Señores Estados, ustedes allá, nosotros acá. Y los denunciantes fueron llamados comunistas. Las fuentes de riqueza aquí fueron el ser humano y los recursos naturales. Luego nosotros vemos cómo se desarrolló una teoría neoliberal. Esta teoría fue desarrollada por varias personas, pero uno de estos fue Freeman, el señor que desarrolló en los Chicago Boys, que hizo una escuela piloto en Chile y allá privatizó las cosas. Entonces se desarrolla a finales de la posguerra fría, finales y posguerra fría. El capitalismo reclama la privatización de los recursos naturales, el agua y los derechos fundamentales como la salud, la pensión, los derechos laborales. Y aquí la estrategia es que el Estado es mal administrador, y como es mal administrador, entonces entremos a coadministrar. Y el resumen de estos, las palabras son: déjenos entrar y déjenos saquear. Sigue, por favor. Entonces aquí vemos, hay un libro que se llama El cartel de las pensiones en Colombia, que desarrolla en la página 757 de Sergio Mario Alvarado, ahí se lo consiguen en internet. Entonces dice que el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo a finales de los 80 fue a Chile, y a Chile fue con su asesor privado, que luego fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y fueron y trajeron el modelo de privatización de las pensiones y se lo propusieron al señor Uribe Vélez. Entonces aquí él desarrolla quiénes son los que pertenecen a ese cartel. La señora ministra nombró hace poquito a Fedesarrollo, pues aquí ellos pertenecen a ese cartel. Pertenece Fasecolda, que fue que estuvo en la mesa técnica sentados con la reforma. Pertenece a ANIF y pertenece a Sobancaria. Y aquí hay dos hermanos Montenegro, que esta mañana estaba Santiago, pero veo que se fue, y dice que ellos siempre han estado detrás del Plan Nacional de Desarrollo. Oh sorpresa, que en esta reforma también estuvieran sentados en la mesa, y a las víctimas de los fondos privados de pensión se les privó ese derecho. Conclusión: los victimarios estuvieron sentados y las víctimas no. Por favor. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué hicieron? En ese orden de ideas, primero tenían que modificar la Constitución política. El artículo 48 permitió la privatización de la seguridad social. Y, oh sorpresa, se cambió la Constitución. Meses después, Luis Carlos Sarmiento Angulo creó el Fondo Privado de Pensiones. Y meses después fue proferida la Ley 100. Entonces, fíjense la capacidad de intervención que él tiene. En ese orden de ideas, hoy día,
de 14 fondos privados de pensión, solo quedan 4. Porvenir, de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Protección, del Grupo Empresarial Antioqueño, de todos los antioqueños, donde hace parte también los hermanos Montenegro. Colfondos, que recientemente la compró un fondo privado de Chile. Y Odd Mutual, que es de una filial china, ya nos comentó. Y por su parte está Colpensiones, antes del Seguro Social. Por favor, siga. En ese orden de ideas, para una persona poder pensionarse en un fondo privado de pensiones hoy, 2023, necesita 350 millones de pesos para tener un salario mínimo, una pensión de renta vitalicia. Cuando ustedes escuchen la palabra renta vitalicia, doctora, está involucrado Fasecolda con sus aseguradoras. Sí. Entonces, una mujer en un fondo privado de pensión necesita más dinero, porque nosotras somos más valiosas. No, mentira, es porque nosotros vivimos más y nos exigen un 18% más de ahorro para tener un salario mínimo. Siga, por favor. En ese orden de ideas, doctora, existen víctimas de los fondos privados de pensión y usted lo explicó muy bien. Cuando las mujeres cumplen 47 años de edad y los hombres 52 años de edad, ya no se pueden cambiar de régimen y tienen que quedarse donde les tocó. ¿Y qué es lo que pasa? Que un trabajador se concentra a dar lo mejor de sí y nunca piensa en la pensión. Eso se llama economía conductual, que la explotan muy bien los fondos privados de pensión. Siga, por favor. Entonces, esta es la tabla que maneja hoy en día Colpensiones. Esta tabla se saca, doctora ministra, esta tabla se saca de la ley 797 del 2003. Y dice la ley 797 de 2003, el mínimo es 55% y el máximo es el 80%. Esta columna que está aquí son los salarios mínimos. Si usted gana un salario mínimo, su pensión con 1.300 semanas es 65% y con 1.800 semanas, que es el máximo que tiene Colpensiones, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia dijo que se podían seguir sumando semanas, entonces es el 80%. De tal manera que aquí, cuando la persona llega a 21 salario mínimo, se congela en el 55% porque no puede subir más y el máximo por 1.800 semanas es el 70%. Doctora, tácitamente esta reforma modifica la tasa de reemplazo con la pensión integral de vejez y se lo voy a demostrar en la diapositiva siguiente. Como ya dijimos cómo pensionan los fondos privados de pensión, es importante esta lámina. Doctor Fabián, mire cómo tácitamente la reforma modifica la tasa de reemplazo del 55% con 21 salarios mínimos hasta 25 salarios mínimos, porque esa es otra de las reformas que ha traído en pensiones, que se ha limitado a 25. Fíjense que baja a un mínimo de 22.24%, el mínimo con 1.300 semanas, y con 1.800 semanas del 70% baja al 29.64%. ¿Por qué? Por la forma como se liquida. Fíjense que aquí el 3 sobre 3 salarios mínimos, una pensión queda en 64% con 1.300 semanas y en el 79% con 1.800 semanas. Entonces, en ese orden de idea, no podemos perder esta perspectiva, doctora. Hay un principio que se llama principio de progresividad y prohibición de regresividad, y ese principio es aplicado a la seguridad social. Entonces es importante no desmejorar. Mira, aquí hay un ejemplo. Una persona que gana 10 salarios mínimos, entonces 3 salarios mínimos va a ir para Colpensiones y 7 salarios mínimos va a ir para los fondos privados de pensión. En ese orden de ideas, con la ley tal como está, que la ley ha sido regresiva,
Porque recordemos que con el decreto 758 del año 90 se podía pensionar la persona con 500 semanas y con 1.250 tenía el 90%. Hoy en día son 1.300 semanas mínimas y la tasa de reemplazo como la vimos hace rato. Entonces, de tal manera que una persona con 1.800 semanas que tenga 10 salarios mínimos en Colpensiones, tal como está la ley, le queda una pensión de 8.758.000 con el 75.5%, porque es inversamente proporcional. En cambio, con la pensión integral de vejez, doctora, le quedan las personas en el fondo privado con 7 salarios cotizados allá, o sea, 8 millones de pesos, le queda una pensión más baja que lo que le queda en el fondo público, en Colpensiones. Nótese, con 3 salarios mínimos, 3.480, el 79%, le queda una pensión de 2.750.000. Pero en el fondo privado, con 8.120.000, le queda una pensión de 22.91. Total, 1.860.000 para un total de 4.609.000. En conclusión, la diferencia es la pérdida del 35.76% con 10 salarios mínimos, 4.148.000. Sigamos, por favor. Otro ejemplo con 25 salarios mínimos. Con 25 salarios mínimos significa que 3 van a ir a Colpensiones, que se sostienen lo mismo, y 22 salarios mínimos van a ir a los fondos privados de pensión. ¿Esta es la libertad? ¿Esto es libertad? ¿Y qué va a pasar aquí? 64%, 2.227.000. Y con 25 millones de pesos, solo va a tener 4.200.000 en los fondos privados de pensión. Mientras que con la ley tal como está, que ya lo dije que es regresiva, pero aún así es más favorable que lo que se presenta hoy en día, tendría una pensión de 15.950.000. Entonces, la diferencia son 9.500.000. 9.500.000. Con 1.800 semanas, mira, con 1.800, la pensión en los fondos privados de 6 millones pasa a 8.500.000. Si estuviera en el régimen tal cual, serían 20.300.000 en la ley 797 del 2003. La diferencia, 11 millones de pesos. Continuamos, por favor. Cuando fue la campaña presidencial por la cual muchos le apostamos por la propuesta de reforma pensional, ¿qué dijo el presidente Petro? Medio salario mínimo a la población vulnerable. Caballero, medio salario mínimo. Mira. La segunda, cotización obligatoria de 4 salarios mínimos a Colpensiones. Ministra, 4 salarios mínimos a Colpensión. Tercero, sobre 4 salarios mínimos, miren lo que dijo el presidente, y lo tenemos grabado en semana, un debate. Elegir libremente entre Colpensiones y las AFP, lo que dijo el caballero. ¿Y qué proponía el otro candidato? Cotización de un salario mínimo, que es lo que proponen los fondos privados, un salario mínimo. Cambiar la naturaleza de Colpensiones, cambiar la naturaleza, asemejarla a un fondo privado. Eso proponía Rodolfo. Y sobre un salario mínimo, cotizar libremente entre Colpensiones y los fondos privados. Por favor. Entonces, desde la Coordinadora Nacional de Pensionados, con mucho respeto y con la confianza... Un minuto para que puedas terminar. Un minuto. Con la confianza legítima nosotros queremos proponer lo siguiente. Entonces, incluir en el sistema, en el pilar semicontributivo, incluir a aquellas personas que están en verdadera vulnerabilidad, como las personas en discapacidad, los indígenas, los afrodescendientes. Mire, esta reforma elimina la pensión de garantía mínima. ¿Por qué la eliminan? O sea que las personas pasan a Colpensiones con 3 salarios mínimos y tienen que cotizar 3 años más para alcanzar a las 1.300.
cuando la pensión de garantía mínima la paga el Estado, ni siquiera la pagan los fondos privados. Obliga a las personas de 3 salarios mínimos hasta 25 salarios mínimos a cotizar en los fondos privados de pensión. No puede hacer eso. ¿Dónde queda la libertad? ¿Y por qué van a disminuir la tasa de esa manera? La AFP sigue administrando el dinero hasta que los afiliados causen la pensión. Imagínense, o sea, se les da esa gabela. No respetan los derechos adquiridos. No, porque si los respetara, entonces no se pondría en juego el artículo 14 sobre el reajuste pensional. No se pondría en juego el artículo 50 sobre la mesada 13. ¿Sí? Porque lo mete a nueva aprobación. Y en nueva aprobación se pueden quedar. Sigue, por favor. Rápido, por favor. El reajuste de las mesadas. Entonces, no se puede, el reajuste de las mesadas sobre el IPC, sobre el salario mínimo o sobre la variable que implementa el Estado. Entre esas se debe aplicar el principio de favorabilidad. Y al contrario, no restaure la mesada adicional, la mesada 14. Y elimina la indemnización sustitutiva y hace un traslado de los fondos a los miserables subsidios. ¿Por qué, ministra? ¿Por qué no recuperaron el programa de Colombia Mayor? Ese programa es digno, ese programa beneficia a muchas personas y se pueden pensionar mejor y no con un miserable subsidio en los BEPS. Crea el Fondo de Ahorro Público que podrían administrar los privados, por Dios. Introduce un régimen de transición muy alto, 1000 semanas, por Dios, 1000 semanas es exagerado. Cotización por días, me parece que eso precariza. Siga, por favor, que ya. La presentación de pronto nos las puedes hacer llegar para que de esa forma quede radicada en las actas. ¿Listo? ¿Quiere un minuto para que finalices? Te agradezco y nos entregas la presentación para de esa forma quede radicada en las actas. Muchísimas gracias. Entonces, en la pensión post-mortem, mire, esto ha sido una lucha hace rato, es un derecho adquirido, doctora. Y aquí le van a dar el 80% a un sobreviviente. ¿Luego es que acaso los sobrevivientes de un pensionado, las deudas se le pasan a la mitad? No, las deudas siguen, los prediales siguen. Impone seguro de invalidez y sobrevivencia y, oh sorpresa, los fondos privados de pensión ya no van a tener que asumir ni pensión de sobrevivientes ni pensión de invalidez. Los va a asumir el régimen público. Aumenta el aporte adicional de cotización a trabajadores y pensionados. Lo aumenta de 2% y 3%. Es una manera de gravar las pensiones. Siga, por favor. Entonces, ¿cuáles propuestas nosotros hacemos? Y lo vemos en un documento que le radicamos y le radicamos a los congresistas. Y por favor, léanlo, por favor, de verdad, de corazón. Eso se llama confianza legítima de nosotros los ciudadanos, en ustedes. Entonces, nosotros proponíamos eliminar los fondos privados de pensión. La ministra lo dijo, no se pudo, no se va a hacer, vamos a jugar juntos, pero que el régimen contributivo en el componente del RAIS sea voluntario, como lo prometió el presidente y como le apostamos a esa propuesta de campaña. Unificar la pensión de garantía mínima, que sea en el régimen público la pensión de garantía mínima. No se le puede lesionar a las personas que están en los fondos privados de pensión con una expectativa legítima de que se van a pensionar con 1.150 semanas, ahora, no, le vamos a aumentar 1.150 más, 3 años. Aplicar la misma fórmula de reemplazo en el régimen de prima media y en el del RAIS. ¿Será que les gustaría eso? Yo creo que no, porque se les acaban las inversiones para sus propios negocios a los fondos privados. Eliminar la exigencia del 25% de cotizaciones a los 45 años y la estratificación que se hace a la pensión familiar. La pensión familiar hoy en día es un himno a la bandera, no sirve para nada. Y hoy en día, señora ministra, existe lo que se llama la pobreza oculta. Ricos aguantando hambre. ¿Por qué? Se podrían haber pensionado con 1.300 semanas y no lo pueden hacer porque exigen una cantidad de requisitos, dice que el 45%, el 25% antes de cumplir los 45. Esos requisitos son caprichosos y no obedecen a un Estado social.
un estado bienestar. Y no es un regalo, no es una limosna, porque la Corte Constitucional ha dicho que la pensión no es... Listo, muchas gracias, doctora Ani.